La pandemia ha tenido distintos momentos, yo creo, como yo igual me he dado cuenta de la importancia del espacio donde uno vive, porque estuve todo el año como alegando un poco con respecto a como, pucha, que vivo lejos, ¿cachai? Me tengo que trasladar mucho, me quiero cambiar, quiero volver a Santiago y estuve como buscando incluso. Y de repente fue como, oh, no, agradecí mucho que la posibilidad de estar viviendo acá y me sentí como contenta con esta opción de vida, la verdad. Y para la creatividad no ha sido inspirador, pero, pero sí ha sido estudioso, ¿cachai? He podido estudiar, leer, como sentarme a estudiar un programa que se llama Ableton Live. Me estoy sentando también a traspasar mis poemas al computador, que es algo que tenía pendiente hace mucho rato. Y por otra parte, es dramático a nivel laboral. Es súper dramático a nivel laboral. A nivel económico laboral es terrible. Así como inventando, o sea, para mí que vivo básicamente de hacer conciertos, y aparte tenía todo el año proyectado, ¿cachai? Entonces fue súper complejo, así, eso lo sigue siendo, como sobrevivir, ¿cachai? Como viendo cómo vaya a sobrevivir, básicamente. Yo creo que depende de tu oficio, ¿no? Como que mi oficio requiere gente, requiere salir, ¿no? Como aparte que lo que hemos hecho ahora es como hacer lives así como tocando la guitarra acá y igual es deprimente, bueno, porque uno no tiene el feedback del cuerpo de la gente, ¿cachai? Y entonces como aquí en verdad como que aquí le estoy cantando una pantalla como que resulta un poco frío. Yo creo que he visto poco, no me gusta meterme en el mundo de las redes sociales a mirar lo que está pasando, la verdad. Lo único que he visto que es como lindo, que es como que los animales habitando las carreteras, por ejemplo, o animales que estaban medio extintos, así, animales misteriosos bajando de las montañas, de la niebla. Lo encuentro maravilloso. Bueno, eso sí lo encuentro inspirador a nivel artístico, ¿cachai? Aparte que, perdona, pero me voy a meter, es que estoy súper pegada con el tema de la Donna Haraway, de la creadora de la teoría del manifiesto Cyborg. Y como que es muy cyborg lo que está pasando, ¿cachai? Como el animal y la máquina encontrándose, el animal saliendo de abajo y volviendo a la ciudad, como que lo encontré muy propicio para la pandemia. Estoy súper metida investigando eso. Es que estoy buscando eso por la historia que estoy desarrollando en con el proyecto que estoy haciendo ahora, con el último video de Es Real y todo. Creo que hay mucho parentesco entre el manifiesto Cyborg y la filosofía que se llama OOO, que es la ontología orientada a los objetos, que es una filosofía contemporánea, bastante nueva dentro de todo, que básicamente objetualiza todo, como que yo soy un objeto, tú eres un objeto, una idea puede ser un objeto, un concepto, la oscuridad puede ser un objeto, no solo los objetos como estos son objetos, ¿no? Y aparte de eso, dice que ningún objeto realmente se puede conocer a sí mismo, es como anti-Kant, como que es como está emparentada con el realismo especulativo, realismo metafísico, ¿cachai? Como que esto existe independiente a que yo lo esté mirando. Y creo que eso está súper emparentado con la teoría, con el manifiesto Cyborg, ¿cachai? Como también hay uno que habla de los hiperobjetos, que son objetos que viven demasiado tiempo y trascienden como, por ejemplo, un glaciar es un hiperobjeto, ¿cachai? Entonces también deja de ser jerárquico y deja de ser antropocéntrico porque no pone en el humano la observación, pone en las cosas, ¿cachai? Y el humano básicamente, por una cosa moral y por egocéntrica, se ha dado la importancia como de que es más importante que, no sé, pues, que me muera yo a que se rompa un vaso, por ejemplo, ¿cachai? Pero no necesariamente, igual el vaso es más inmortal que uno, entonces... No. Bueno, ayer hasta las 2 de la mañana escribiéndole un correo a Timothy Morton, ¿cachai? Que es el weón como el weón que
inventó la ontología orientada al objeto, el que da las cátedras de la wea. Yo como, Timothy, respóndeme la pregunta. ¿Esto que tú dices tiene relación con el manifiesto cyborg? Oh, ya. Me cuesta distinguir, la verdad, entre el afuera y el adentro. Me parece que eso también es una cosa media subjetiva, como de que yo, como que hay un plano metafísico donde en verdad yo soy Rosalía. Como que cuando pienso en el adentro, que hay adentro, pienso en la infancia, no sé por qué. Y cómo uno miraba el mundo desde la infancia, ¿cachai? Porque pienso que quizás en la infancia todo estaba un poco menos contaminado de la afuera, o tenía menos información de la afuera, y simplemente había una cosa como más salvaje, ¿no? Como más indómita. Y claro, siempre fui súper física, como de subirme a los árboles, de salir a correr, siempre me gustó mucho, siempre tuve mucha relación con la naturaleza también, como estaba mucho en mi imaginario, en mis cuentos, ¿cachai? Como las aventuras, vivir aventuras. Y claro, creo que esa cosa como de meterse adentro tiene que ver con esa influencia que recibí en mi infancia con respecto a la fantasía, ¿cachai? Como meterse adentro de un umbral y encontrar un mundo nuevo, un poco Narnia, básicamente, ¿cachai? Como yo adoré mucho tiempo, lo sigo adorando, los cuentos, o sea, los libros de Narnia y también de Tolkien, y siempre me nutrí mucho de la fantasía, de la ciencia ficción y de la fantasía, en cuanto a películas y a libros. Y sí, pues creo que cosas como que son muy actuales, como la Rosalía o la Billie Eilish o Frank Ocean, como que, pucha, no sé, yo los analizo, aparte de que los disfruto con el cuerpo, los analizo mucho. O sea, encuentro que la Rosalía vino a tapar en la boca a todo el mundo que decía que el pop no podía tener concepto, ¿cachai? Entonces me parece algo maravilloso. Mi papá, cuando yo cumplí 10 años, ponte tú, me acuerdo de cosas, como me transcribió un poema de Enrique Lin que se llama Monólogo del padre con su hijo de meses. Me lo transcribió, eran como, no sé, 10 páginas. Eh, y ese tipo de cosas me afectaron mucho, ¿cachai? Como, también conocí a la Cecilia Vicuña porque la esposa de mi padre en ese entonces leía a Cecilia Vicuña. Había libros de poesía en la casa, y cuando me empecé a leer a Cecilia Vicuña empecé como a tener una relación con el erotismo a través de la poesía, y yo era chica, ¿cachai? Entonces yo creo que mi primer acercamiento al erotismo en verdad fue a través de ella, de sus poemas. Y eso me chocaba. Y aparte de la revista La Noche también. Con la revista La Noche también tuve mis iniciaciones. Eh, También fui muy precoz en cuanto como a necesitar traducir letras. Traduje todas las letras de Björk como a los 10 años también. Y porque necesitaba entender lo que estaba diciendo, ¿cachai? Era como... Y Radiohead también, traducir muchas letras, entonces... Y también me chocaban mucho las letras de Charly García, las letras de la Violeta Parra. Entonces encontré ahí un espacio como, como de mucha empatía con otros humanos que no conocía. Y, y también de mucha expansión mental, como expandir horizontes, ¿no? Y me puse a escribir poesía o intentos de poesía ya como a los 15 empecé a escribir, no sé, cuestiones. Y eso también nutrido por el mundo de la ciencia ficción y del cómic, que empecé a coleccionar cómics desde bien chica. Y la poesía fue algo como, es algo que siempre leo, siempre eso me gusta, como que voy a abrir un libro en cualquier parte y soy bien ladrona con respecto a la poesía. Me he robado harto de Alejandra Pizarnik en mis letras, he robado harto de Noreste, como decís tú, que fue también algo que me marcó mucho, como cuando me encontré con este diario. Me gustó demasiado este rollo como de hacer noticias poéticas y hacer noticias de algo que se supone que no es relevante, como de una mujer que vende chicles y alguien se enamoró de ella. Encuentro que eso es una noticia en verdad mucho más relevante que no sé cuánta gente muerta en no sé dónde. Como que, no sé,
también tiene que ver como con el prisma y con el carácter de la cultura, ¿no? Como que finalmente para nosotros es noticia lo que es terrible, lo que es trágico. Pero no lo que es bello y sutil, no, ¿cachai? Como un atardecer podría ser una noticia. Eh, Nada, eso me parece como demasiado acertado de parte de ellos, muy lúcido, y también la poesía de Cortázar, aunque hizo no tanta, pero salvo el Crepúsculo me marcó mucho, y ahora estoy leyendo a Sharon Olds, que es una gringa, que llegué ahí a través de Nick Cave, porque soy muy fanática de la música de Nick Cave, pero también de su libro La canción de la bolsa de mareo, que es como mi Biblia. Estoy todo el rato vuelvo a ese libro. Lo encuentro demasiado lúcido, bien escrito. Sí, eso estoy leyendo ahora. Bueno, la Elvira Hernández también siempre últimamente la tengo harto en el velador. Me gusta el rollo que tiene. Bueno, Sharon Olds también tiene muchos rollos con la madre. Con la madre, con la maternidad en sí, ¿no? Y eso siempre me ha parecido muy atractivo de leer. Eh, Pucha, yo soy como amante, soy demasiado regalona, weón. Soy demasiado apegada y soy demasiado cáncer y demasiado fuego, como que quiero estar todo el rato así. Me gusta la pasión y la intensidad, entonces tiene que pasar tiempo en la relación para que yo empiece a esbozar estas cosas, necesidades de estar sola, ¿cachai? Tiempo me refiero a un rato largo, un año, ¿cachai? Aparte que me nutro mucho de eso, de las relaciones de pareja, me gusta mucho el amor. O sea, yo puedo estar, si estoy con un amante, me puedo estar todo el día y toda la noche en la cama, no necesito salir. Bueno, Pero eso igual me pasa a la cuenta, porque después me la sufro y también como que el amor me consume, entonces después lo resiento, ¿cachai? No sé, amar muy bien yo. Me cuesta por lo que te digo, porque soy así como, quiero fundirme con el otro, que tiene que ver con esto quizás con lo que estás hablando de querer meterse dentro de las cosas. Y si el otro no entiende esa dimensión, me empiezo a sentir muy frustrada. Como, ¿por qué no quieres fundirte, cachai? Si estamos enamorados, como, o enamoradas. Yo creo que la razón por la que a mí me ha funcionado quizás mi arte es porque me he entregado a eso de una manera despiadada, ¿cachai? Como he sido despiadada también con mi vida. Yo creo que una de las razones por la que me ha costado la maternidad ha sido esa también, porque por 10 años de mi vida todo giró solamente en torno a mi trabajo, ¿cachai? Hace un tiempo, desde que como que explotó mi experimentación sexual, mi bisexualidad o mi pansexualidad, como queráis llamarlo, y entré al mundo más femenino sexualmente, también entré al mismo tiempo al cuestionamiento del que venía, como de la monogamia y de qué significa tener relaciones, ¿cachai? De pareja y estoy en eso, no es algo que yo pueda decir como esta es mi conclusión. Creo que es una búsqueda constante porque para mí tiene que ver con la libertad personal y también con la libertad del otro, como si yo amo a un otro, ¿por qué no voy a querer que ese otro se expanda y sea amado también? ¿Cachai? Hasta dónde, y ahí están los límites del amor, ¿cachai? Porque al final uno ama como de una manera egoísta. Yo creo que cuando estuve más creativa y más inspirada fue cuando sentí esta revolución del amor, ¿cachai? Lo detonó una persona, pero también tenía mucho que ver con mis procesos, ¿cachai? Y con mi apertura y con toda la investigación, o más que investigación, con todo lo que venía procesando con respecto al feminismo y a la teoría queer. Bueno, la maternidad, pues, la mala madre, en Panal diría que tiene mucho más como con el mundo interno, con uno mismo, como la imagen del panal para mí tenía que ver con eso, como con un organismo que se está comiendo a sí mismo, o que está trabajando sobre sí mismo, ¿cachai? Y en el mismo tiempo es un poco más amplio porque venía de este rollo como cortasariano de que tú puedes ser todas las personas que van en la micro y al mismo tiempo un poco este rollo del efecto, al mismo tiempo que tú te estás tomando un té en la cocina, hay otra persona en China que está haciendo caca
y todo está pasando al mismo tiempo y una persona se está muriendo, otra están haciendo, entonces venía como con ese imaginario. Y como un poco la precariedad lo efímero que es todo y que es tan importante y a la vez tan poco importante de esta misma conversación. Me va bien en mi trabajo, pero puta que me cuesta encontrar financiamiento porque mis proyectos son un poco ambiciosos. Estoy haciendo este gran proyecto que partió con Quememos el Reino y continúa con Es Real, y en Es Real se presentan estos personajes que yo les llamo X y M. Yo soy X y ella es M. Y básicamente yo soy una cyborg, una mujer cyborg, y ella es una humana mutante. Todas esas cosas, toda esta explicación de la historia va a venir, ¿cachai? Y bueno, luego salen de la casa donde se conocen, de esta fiesta, y viven su amor y pasan miles de cosas. Finalmente esta historia es una historia de amor, es una serie, ¿cachai? Que voy a presentar con las canciones y con los videoclips. Y ocurre en una distopía que es media posapocalíptica, que yo la llamo distopía criolla porque juega con elementos, es un poco retrofuturismo, como somos nosotros muy futuristas, estamos en el futuro, pero el ambiente es como ruinoso, ¿cachai? Es como, no sé, un bote todo roñoso, chilote, como distopía criolla, como cosas típicas de Chile, pero nosotros estamos en el futuro. Entonces hay un juego temporal con todo lo que estoy viviendo. Entonces estoy investigando sobre esto que te hablaba, el manifiesto Cyborg, y también estoy queriendo mucho leer. Tengo acá la Úrsula K. Lewin, Historias de Terramar, perdón. ¿Lo cachai? Es una de las pocas mujeres que ha escrito ciencia ficción y que ha generado mundos así como hace mucho tiempo, ¿cachai? Como que en verdad, un poco como que Harry Potter está basado en esto. Entonces la ciencia ficción y el feminismo, ¿cachai? Como temas que me importan mucho. Eso me tiene como la cabeza ocupada, ¿cachai? Lo que te venía hablando del feminismo y en el mundo cyborg, que igual hay hartas críticas hacia el feminismo tradicional ahí. Con respecto al género, como que el cyborg como que elimina un poco el género, desde mi perspectiva ahí lo encuentro más emparentado a un mundo más queer, como donde en verdad como que no hay género, o finalmente es como la eliminación del género. Pangea fue un proyecto multidisciplinario que intenté hacer, donde existió un documental que vamos a subir ahora online, el documental Pangea, un disco doble que también logramos hacer, y también llevaba un cómic y un cortometraje de una historia ficcionada, media fantasiosa, y nunca conseguí financiamiento para hacer estas piezas, ¿cachai? Y también me doy cuenta que Pangea es como un continente que fluye al lado de mi proyecto de hacer discos, básicamente. Entonces Pangea es como donde es una cosa que no tiene fin necesariamente, ¿cachai? No es un proyecto cerrado. Entonces empezó a surgir todo este otro mundo que no necesariamente era Pangea y me lancé a hacerlo nomás, ¿cachai? Pangea también tenía que ver un poco como con cerrar, sobre todo los discos, que fue un disco en vivo y después un disco como de archivos, como de hacer un cierre y un punto final un poco como a una década de trabajo. Ahí hay una investigación que hice en Mala Madre con respecto al feminismo o a lo femenino como energía, como por qué esta persecución a la mujer finalmente, como... Y mi análisis fue como desde un lugar energético hasta uno físico, como básicamente la mujer encarna una energía de la naturaleza que es salvaje, incontrolable, misteriosa, que se contrapone a todo lo que el capitalismo, neoliberalismo propone, y también representa eso que quemó la Inquisición, que es el paganismo, ¿cachai? Que es básicamente la posibilidad de conectarse con algo que te trascienda a ti como individuo de una manera sin necesitar una institución. Entonces, creo que ahí está la clave, ¿cachai? Como del cambio de paradigma, finalmente como el propio poder y la propia posibilidad de entrar en trance, y ese poder es básicamente muy poderoso, valga la redundancia, si es colectivo, ¿cachai? Yo creo que eso pasó en el estallido social. No.
Tengo un baterista acá. Con lo que estoy haciendo ahora, claro, se emparenta desde un lugar mucho más ficcionado, porque tiene que ver con el amor lésbico y tiene que ver con lo que estaba hablando de los cyborgs, de la distopía, de la ciencia ficción, básicamente. Yo creo que me siento súper, súper acompañada por otras mujeres. Quizás como nunca, ¿cachai? Como siento que hay un común denominador que nos atraviesa a todas y esa ha sido como la gran comunidad que he encontrado estos últimos años, ¿cachai? Lo mismo que decís de las marchas, como que no solo las marchas, también yo participo de una colectiva que se llama Trabajadoras de la Música. Siento que estamos todos en lo mismo, me dejé de sentir una isla hace rato, me dejé de sentir como si solamente las cosas me pasaran a mí, es como esa visión tan egocéntrica. Y eso también lo sentí mucho en los círculos de mujeres en los que participé con María Quiñilén, que es una mujer mapuche con la que estudié y con la que aprendí mucho dentro del mundo chamánico, ¿cachai? Y en estos círculos de mujeres también aprendí eso, como finalmente el conocimiento es uno solo, todos los tiempos son un solo tiempo y todas las mujeres pasamos como por las mismas cosas. Sí, siento que primero la razón versus lo sagrado, por ponerlo así, o la razón versus lo mágico, es una contraposición cultural que, a ver, primero que nada, yo creo que igual la razón puede ser sagrada y que como todo lo demás también es una narración. Lo que a mí me molesta es como ponerlo como única narración, ¿cachai? Y como única narración posible. Por ejemplo, el Big Bang versus Kai Kai Bilú, Tren Tren Bilú, o narraciones básicamente de cómo se iniciaron las cosas o cómo son las cosas, ¿no? Entonces la ciencia como con esta cosa imperativa como esto es objetivo, esto es así, ¿cachai? Eso es lo que a mí me parece peligroso y me parece que es que nos aplasta la magia, ¿cachai? Porque yo voy a ir a decirle a un indígena venezolano que cree que realmente la Tierra o sea, que el humano empezó cuando tiraron una flecha en una nube y bajaron todos por una cuerda y una mujer embarazada se le quedó atascado el culo y ese culo es Venus, ¿cachai? Y para esa gente es así, ¿me entendí? ¿Por qué voy a ir a decirle, no, es que Venus en verdad es un planeta que está lleno de gases y nada que ver, po, weón? Como, ¿por qué? ¿Cuál narración es más válida? Entonces, eso es lo que esa es mi crítica hacia el racionalismo, básicamente, ¿cachai? Que el racionalismo te dice que hay una sola verdad válida y nosotros como cultura occidental también lo vivimos así, lo experienciamos así, por eso somos una cultura dominante, o dominadora, porque la realidad es concreta, esto es físico, estos son los límites, todo eso es una construcción, ¿cachai? Y es una construcción que básicamente nos ha tenido en un nivel de frecuencia mental muy acotado. Entonces es imposible expandirse mentalmente si yo creo que todo esto es, si que solo esto es lo real, ¿cachai? Entonces, y en ese lugar me parece diabólico. También obviamente hay una dimensión donde la weá es muy importante y muy necesaria. O sea, a mí la racionalidad me ha salvado de mis tormentas emocionales. Uf, como lo agradezco heavy, ¿cachai? Pero eso es lo que te explico, como esa contraposición y el imperio de la racionalidad me parece una weá que tiene que ser una narración más nomás. Mi esperanza es como estamos dando pasos prácticos primero, como la Constitución, ¿cachai? Pero eso es lo que yo he discutido mucho con políticos, como, weón, a la política le falta espiritualidad, le falta poesía. No podemos estar separando las huevas así, es estúpido, es como que fuéramos simios haciendo la hueá, es como alguien del mundo poético espiritual tiene que escribir la Constitución. Eso le hablaba yo al Boric. Como hasta dónde estamos necesitando solamente entender por qué el agua tiene que ser de todos, por ejemplo. Desde la cosmovisión mapuche es obvio que el agua es mucho más, es un espíritu mucho más potente que un humano, ¿cachai? Entonces ahí hay como siento que falta esa parte, que es como mirar la realidad de una manera más mágica, pero ahí empiezan la gente a tomarte por hippie o todas esas weas peyorativas como quizás le ha pasado a Florcita Motuda, ¿cachai? O a Jodorowsky o a la misma Cecilia, ¿cachai? Como
Cuando se meten en el trance y la gente lo mira desde fuera y como una cosa, hay una vergüenza, ¿cachai? Hay una vergüenza porque les da vergüenza enfrentar la verdad. Es interesante eso igual. Comentábamos con Boric el tema como del aplastamiento de la mujer por la Inquisición y el fin del paganismo, ¿cachai? Y bueno, igual el paganismo ha sobrevivido, ha buscado sus formas de sobrevivir. Eso también es otro análisis muy interesante, como el paganismo muchas veces ha sobrevivido tú a través de los cuentos infantiles. Finalmente todo es como, todo podría resumirse como en la Divina Comedia del Dante, yo creo. Como el viaje a los infiernos, el viaje chamánico, básicamente es eso. Y el rol del psicopompo y todo eso. Po. Lo que veníamos hablando del noreste, como versus The Clinic, ¿cachai? Como que quién ganó, The Clinic, como el weón que va a hacer bromas pesadas con respecto a los políticos, o un weón que va a ir a escribir sobre poesía y vendedoras de chicle que se enamoran de camioneros, ¿cachai? Como, como que ahí tú veis el peso de la cultura. Yo siento que de hecho el noreste se acabó por eso. Esa es quizás podría llegar Barken y decirme nada que ver, pero me parece como que ese tipo de Chile que existió, ¿cachai? Como el Chile de los poetas de los 50, el Chile que venía forjándose antes del gobierno Allende y durante el gobierno Allende. Que igual, la Cecilia lo describe heavy, como el florecimiento cultural de esos años, ¿cachai? Y lo fuerte que era. Y como de repente eso se vio así, de un día para otro totalmente se murió, ¿cachai? No, dejó de existir. Yo creo que eso es, claro, algo que la izquierda no ha visto, po. Y eso falta, no sé, de visión. Pero por lo menos yo ese es como el Chile que anhelo, ¿cachai? Como ese Chile que es capaz de producir sus propios zapatos al final. Lo digo práctica y metafóricamente, ¿cachai? La revolución es algo que yo creo que venía esperando desde que nací. Y para mí es muy romántico poder estar peleando todos juntos por un objetivo común y por algo que tiene valores tan profundos y que tiene que ver con el sentido común, ¿cierto? Y siento, es algo que también, la verdad, no tenía ninguna fe que pasara. Fue algo que me tomó muy por sorpresa. Y siento que es claramente el estallido le debe su origen al movimiento feminista y a los secundarios, ¿cachai? Sin eso no... El movimiento feminista en Chile es demasiado potente y algo que me llena de inspiración y creo que ahí se emparenta harto con... que me motiva o como que nacen mis canciones como que se dan nomás, ¿cachai? No sé, creo que es algo que me ha pasado siempre, como lo que he hablado, yo creo que la emocionalidad es algo político y siento que la vida privada también es política y siento que hablar de amor o hablar de política así como de manera concreta no es tan lejano una de otra. Y a veces necesito canalizarlo de distintas maneras, ¿cachai? No hay una cosa como, siento que obviamente siempre he estado dispuesta, incluso antes del estallido social. Eh, Siempre me he visto en la necesidad de hablar de esas cosas que me llenan de rabia, por ejemplo. Y en el estallido me lleno de rabia y es como que estamos viviendo esa dicotomía constante, como el terror y la esperanza, la ira y el amor, ¿cachai? Como por la represión, ¿no? Nosotros estamos luchando por derechos básicos, ¿cachai? No estamos pidiendo como algo muy disparatado. Entonces, a eso me refería con el sentido común, la verdad. Pero claro, no sé. Es demasiado fuerte el impulso y demasiado fuerte la respuesta en contra y el oído sordo que hace la contraparte, ¿cachai? Entonces no. Yo no lo veo muy auspicioso, la verdad. Después de que se termine todo esto y volvamos a las calles, que lo estoy esperando, no sé. No sé, bueno. Siento que la gente que está en el poder es demasiado estúpida. Pero así como demasiado, ¿cachai? Ya. No. Adiós. Nos vemos pronto. Chao, chao.